Helicopter, el secreto que oculta este vehículo y que muy poca gente conoce. Quédate al siguiente vídeo y lo verás. Hola, bienvenidos a mi canal de Massive Warfare de Jopo. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar del Helicopter, porque este vehículo hay que tratarlo aparte. Yo tengo un vídeo que es el vídeo que más visualizaciones tiene, de la configuración de vehículos. Según qué grado tengan, pues hay habilidades que van mejor o van peor, pero ese vídeo, cuando hablamos de el Helicopter, el Venom Clan o el Chastain o incluso el Alligator, no sirve el vídeo ese que yo tengo, porque ese es para vehículos genéricos normales. Para los vehículos estos especiales que se compran y todo eso, es que cada uno prácticamente es distinto y no puedes regirte con los números. Oye, números para el Turbo Plus del Helicopter. No te sirven los del Chastain, no te van a servir ni mucho menos. Los del Chastain se pueden acercar, o del Venom Clan con el Chastain se pueden acercar los números. Es posible que sean parecidos. Yo no lo sé porque el Venom Clan no lo tengo, sí, pero sí que tengo el Chastain. Pero por ejemplo, comparar los números en grado 4 del Chastain con cualquier tanque de grado 4, como puede ser el Goliath o el Desafiador, es cometer un grave error. Y en este vídeo voy a hablar del Helicopter porque guarda algunos secretos que lo convierten en un vehículo especial, más especial, diferente, y quizás sea el mejor vehículo del juego. Tenemos el Alligator, que tiene el láser ese, y bueno, y el Chastain y el otro en grado 6 tienen la mejora de la tortuga o el disparo ese rápido, que también tiene el Helicopter, pero no es lo mejor de esos vehículos, y aparte tienes que llegar a grado 6. Como veis, yo tengo el Chastain en grado 3 y el Helicopter en grado 2, ¿no? Pues voy a poner equipar el Chastain y os voy a enseñar cómo lo tengo configurado. Os fijáis, lo tengo al máximo de suministro grado 3 con recarga rápida plus, bueno, 1725, y potencia de fuego lo tengo a nivel 15, en grado 3. Le doy como si quisiera mejorar a nivel 16. Lo que me pide, bueno, me pide 238.000 de dinero. No lo voy a mejorar, y si os fijáis lo tengo todo a cero. Ya explicaré por qué lo tengo en grado 3 y no lo subo, aunque todo el mundo se pone pesado que en grado 4 es una pasada y hace muchas muertes. Bueno, yo tengo mis razones por lo que lo tengo en grado 3 y luego las explicaré. Pues si os fijáis, en potencia de fuego ya me empieza ya en 15. Bueno, de hecho desde nivel 10 de potencia de fuego ya me ha ido restando suministro. Me ha ido restando suministro, me parece que estaba en 18, lo máximo que llegué, a nivel 23, y fui subiéndole niveles del 11 al 15, e incluso el 16, como ves, me sigue bajando 0,22 el RPM, o sea, el suministro, me lo sigue bajando, o sea, el disparo por minuto, me lo sigue bajando, pero no lo voy a seguir. Este lo tengo aquí parado y de momento lo dejo aquí, 23 15 00. Ahora nos vamos a ir al Helicopter, que desde hace una semana me he propuesto subirlo a grado 3, ¿vale? Vamos a equipar el Helicopter. Y bueno, como veis, en grado 2 te viene pues el Helicopter. Bueno, no lo puedo subir. En grado 2 pues te viene el Helicopter ya con golpeador y con recarga rápida normal. El Chastain en grado 2 pues te viene con fuego y con recarga rápida normal también. Quedaros con eso porque ahí va el secretito. Vamos al Helicopter, como he dicho, lo tengo ya equipado, vale. Entonces, lo pongo aquí en configuración y digo, bueno, lo voy a subir al máximo y lo voy a subir a grado 3 y a ver cómo va la configuración. Voy haciendo pruebas. Al principio lo tuve con la Nina X Max
y le subís mucho la armadura, porque claro, si subes mucho la armadura con la línea X más, pues más se te carga de vida. Si tienes 1000 de armadura, mira, tienes 950. Si tienes 1000 de armadura con la línea X más, como te carga un 23%, son por cada dos golpes 230 de vida. Pero en la línea, cuando cogí el piloto Lady, pues la línea la cambié a otro vehículo, al PAF, ¿vale? Entonces, yo empecé a subirle a nivel 18, ya puedo comprarle, todavía no tengo oro, ya puedo subir al grado 3. Empecé a subirle a nivel 18 el suministro al máximo, porque es grado 2 y no subiría a nivel 23. Y digo, bueno, pues le voy a subir la potencia de fuego al máximo, a ver si ocurre como el MI 24, que yo tengo en MI 24 vehículos, que en grado 4 ocurre una cosa muy curiosa para los vehículos con recarga rápida plus. El MI 24, a partir de grado, a partir de que tú le subes el suministro, no sé si son 26, cuando ya vas con potencia de fuego al 26, veis como lo tengo 29 y 29, te ocurre que, si os fijáis, yo lo tengo, a ver, equipándolo se ve mejor, vamos a equiparlo aquí, ¿ves? 512 de fuerza, ¿vale? El MI 24, pues, porque aquí no se va a ver, porque siempre me pide subir, me va a salir la fuerza un poquito más, 524, pues si yo le doy a subir un grado más, me baja, pero también me baja la fuerza, ¿ves? 2400, digo, te baja la fuerza, ¿por qué? Porque me baja el RPM y me sube el daño. Pero se ve que puede llegar a partir del nivel 26 o así, a ver, te empieza a bajar desde el nivel 15 de potencia de fuego. Nivel 15, pero a partir del 26 de potencia de fuego, el MI 24, te empieza a bajar la fuerza también, te va aumentando el daño, o sea, vas teniendo un vehículo mejor, que te hace más daño, y te va bajando la fuerza, o sea que te vas a encontrar enemigos más fáciles, porque te está bajando la fuerza. Yo lo bajé paré en 29 y en 29 suministro, porque ya subí mucho la velocidad y no quería pasarlo, bueno, esto ya lo explico en otro vídeo, el de la fuerza, no quería pasarlo más, pero si yo hubiese dejado esto a cero, como tengo por ejemplo ese stand, aquí podía haber subido tranquilamente a 31 y probablemente potencia de fuego 31. Lo importante es que esto, el RPM, no me baje a menos de 16 RPM. Entonces la recarga rápida plus funciona igual de rápido a 16 que a 17 que a 18, siempre que no le ponga una pintura de velocidad de disparo. Pero si no pongo pintura y el piloto no tiene como es el Alice este de 1 que te aumenta la velocidad de disparo, que es un piloto especial, siempre por configuración no van a hacer más de un disparo por segundo, por mucho que yo tenga 17, 18, 19, 20 RPM, no. Entonces tú el MI 24 con recarga rápida plus, que lo pedí aleatorio, tengo de margen hasta 16 RPM, entonces yo puedo seguir subiendo el daño aunque me vaya bajando el RPM. ¿Qué ocurre? Que a partir del 26 me empezó a bajar la fuerza, o sea, mejor todavía, lo convierte en un vehículo todavía mejor. Y digo, bueno, pues vamos aquí al vehículo, al helicóptero, digo, vamos a probar, como lo voy a subir a grado 3, quiero saber si puedo quiero subirle mucho la potencia de fuego al máximo a nivel 23, y me baja la fuerza igual, como en el MI, ¿vale? Porque el Chastain he parado en 15, porque el Chastain tiene recarga rápida plus, pero si os fijáis la recarga rápida plus del Chastain aumenta un 70%, pero en los tanques aumenta menos. En los vehículos que no son tanques, como puede ser un helicóptero o un vehículo de agua, por ejemplo la ballena, la pongo aquí, y es un 90% la velocidad de disparo. O sea, tienes más margen, más margen. En el Chastain no he querido bajar de 17, 18, ¿no? Lo tengo en el RPM, equipar, lo tengo en 17,12 y ya va un poquito lento, pero era importante, quería tener daño también en el Chastain. Tener daño, porque yo antes no lo tenía con lo tenía con el Fajin X Max, que influye mucho el daño para cargarse de vida, y ya lo tenía así configurado. Vale, y entonces a lo que vamos, en el helicóptero, en el helicóptero,
quería probar eso mismo. Como lo voy a subir a grado 3, pues digo, pues le voy a subir la potencia de fuego al máximo, a ver si me empieza a bajar la fuerza. Y me encuentro que a partir desde el 11, desde potencia de fuego, del 11 al 15, me salían números negativos, me iba bajando el RPM y me iba subiendo la fuerza. Todavía no llegaba, digo, a lo mejor a partir de 15, 16, pues me baja la fuerza como el MI 24. Y me encuentro lo siguiente, ya lo estáis viendo, está subiéndose a grado 16 de potencia de fuego, está subiendo ahora mismo, se está construyendo, y aquí me debería salir en rojo, disminuir, pero me está volviendo a aumentar el RPM. Esto es en grado 2. ¿Qué quiere decir? Que de potencia de fuego de 10 a 15 me bajó el RPM incluso a 18 me empezó a bajar a 18. Bueno, yo tengo de margen hasta 16, ¿vale? Me empezó a bajar, pero ahora se me está recuperando el RPM. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo más seguro es que 16, 17 y 18 me aumente el RPM. Digo, hostia, qué cosa más rara. Esto no lo hace un vehículo normal, no tiene esto. Ni el Chestain tampoco, porque el Chestain ya va para 16 y no me baja, por lo menos en grado 3. Me han comentado, yo esto lo he hablado en el grupo que tengo de WhatsApp, y me han comentado que el Chestain pasó lo mismo en grado 2. Pero en grado 3 sé que no, porque yo lo tengo en grado 3 y en 16 me sigue bajando. Como veis aquí, pongo vehículos, el Chestain, equipar ahora, y pongo, si yo quiero subir ya número rojo, si quiero subir a 16 número rojo, y me sigue bajando, y el helicóptero me sigue aumentando la velocidad de disparo. ¿A qué es debido a esto? ¿Qué quiere decir? Que en grado 2 tú el helicóptero puedes subirlo a 18 el daño, y a 18 el suministro, al máximo los dos, que no vas a perder, que incluso vas a ir sobrado en velocidad de disparo, porque no te va a bajar. El mínimo es 16 y medio, que es lo que tiene la ballena asesina, por ejemplo, es el mínimo de RPM, y no me va a bajar a menos de, lo más probable es que me llegue a 20. La lástima es que yo le subí armadura y le subí movilidad. Si no, lo dejo así y no subo a grado 3, porque prácticamente la recarga rápida normal es lo mismo que la recarga rápida plus, siempre que mantenga los márgenes de RPM. Es lo mismo, disparan igual de rápido. Incluso voy sobrado, porque la recarga rápida normal es el mínimo 18. Voy sobrado un punto voy sobrado. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? La primera ventaja es que el helicóptero en grado 2 es como si fuera un grado 3, porque no tiene números de grado 2. O sea, tiene más RPM que un grado 2, tiene más armadura que un grado 2, tiene ni siquiera el Chestain en grado 2 y es equivalente a un grado 2. En grado 3 es equivalente, pero el helicóptero no, parece como si fuera un grado por delante. Eso es para empezar. Pero ¿qué ventaja que tiene esto? Pues la ventaja es que yo puedo poner habilidades de vehículo en grado 2 que no son impensables hasta grado 6 en un vehículo normal, como por ejemplo golpeador. Tú no lo puedes poner con un piloto normal y en un vehículo normal hasta a partir de grado 6, porque no te van a matar y te va a disparar muy lento. Se puede poner en grado 4 con pilotos especiales que hacen mucho más daño, como pueden ser el Big 2 o el Eddie Mommy. Entonces sí, porque te aumentan un 30%, o el otro Eddie que hay, que también te aumenta un 40% el daño y el crítico te recarga la vida. Pues esos sí se pueden poner en grado 4 con una pintura de estas dobles, pues sí que se pueden poner en grado 4 un golpeador. Pero impensable en grado 3 y impensable en grado 2 hasta el helicóptero hasta el helicóptero. El helicóptero te pones, en vez de te pones la momia X+, por ejemplo, y te pones el golpeador, y te pones una pintura con 19, o sea, con RPM 19, ya con una pintura de 20 de disparo ya te va bien.
te irá bien. Pero yo creo que llegará a 20. O sea, si te toca ya una pintura de 30% de disparo o una pintura de 40, ya golpeador te va a ir. Y es un grado 2. Es un grado 2. Imaginaros que yo no le subo armadura y se me hubiese quedado en 1700 de fuerza. Juego en grado 2. Ahora estoy más en grado 3 que en grado 2. Pero yo, si lo llego a saber, no le subo armadura y le subo solo suministro y potencia de fuego, que lo voy a hacer en grado 3, pero bueno, no será lo mismo. Y es un grado 2 y te hace unos 600 por disparo en grado 2. Y se puede llegar al disparo por segundo, porque te lo permite. Esta configuración te permite llegar a un disparo por segundo poniéndole, claro, una pintura de disparo de 20 o incluso una de 15% que te cuesta, no sé si te cuesta nada, 40 de oro, pero bueno, te van saliendo esas pinturas. No compro pinturas de disparo, son las que me van saliendo. Ah, y puedes poner golpeador. Está pensado para golpeador o habilidades, pero incluso en grados superiores, pues cualquier otra habilidad. No sé en qué habilidades tiene el Eddie Cooper en grados superiores, por ejemplo, esta del vampiro o de que te protege detrás, pues las puedes poner porque te va a subir el suministro, te puede subir el daño y no te penaliza suministro. No sé si en grado 3 te penalizará el suministro. A lo mejor es solo para grado 2 para que puedas poner golpeador. Pero si ese es el caso, es casi mejor dejarlo en grado 2 que en grado 3. El Eddie Cooper. Si ese es el caso, es mejor dejarlo en grado 2 que en grado 3. ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar enemigos de grado 2 haciendo en el primer disparo 600 y aparte que hace mucho más daño que un grado 2 el helicóptero. Más daño porque está muy sobre... todos los valores del helicóptero hace más daño, tiene más armadura, tiene más velocidad. Es el mejor vehículo de todos, pero es que aparte no penaliza el suministro, no penaliza el suministro al subir el daño, no lo penaliza. Sí, te engaña de 10 a 15, te engaña hoy, como todos los vehículos, te empieza a bajar el suministro, pero llega a 15, llega a partir de 16 y te empieza a subir otra vez el suministro. No te baja la fuerza como el MI-24 o como cualquier otro vehículo normal, que te bajará la fuerza a partir de 26 o 25, te empieza a bajar la fuerza, pero sí que pero bueno, para mantenerlo bajito es no tocar armadura, no tocar motor y no tocar movilidad, que ya es un helicóptero y es rápido. Y tienes una máquina, bueno, yo ya lo he descubierto tarde, haciendo la prueba. Si yo no hubiese tocado la armadura y hubiese empezado solo con suministro y potencia de fuego, pues al igual no lo hubiese subido a grado 3. Ahora a ver en grado 3 a partir de 15 qué es lo que hace. Si me bajará ya lo veré. O será cosa solo del grado 2. Pero si tú tienes un vehículo de grado 2 con potencia de fuego de prácticamente grado 4, grado 5, grado 6 prácticamente, y suministro, y estás luchando contra vehículos de grado 2, pues tienes en supervivencia y en cualquier partida que en piñata una ventaja increíble, independientemente de que si tienes un buen piloto o no. ¿Me entiendes? Entonces, ¿yo por qué no lo subo el Chastain a grado 3 ya para finalizar? ¿Por qué? Porque quiero jugar en las piñatas con compañeros que juegan en grado 2. Las piñatas se suele jugar todo el mundo en grado 2 porque es el vehículo que tiene todo el mundo. Y mientras que yo no me pase de 1700, aunque lo suba a grado 3, 1700, 1800, pues jugaré a piñatas en equipo, porque no me gusta jugar solo a este juego, no me gusta. Por eso he hecho recientemente un vídeo para jugar en VPN, y VPN juegan más solo que la una. Entonces no me gusta jugar solo, y aparte para jugar a supervivencia, pues me pongo el Chastain, el helicóptero, y de momento tengo la ballena asesina, pero me pienso poner, estoy fabricando la mantarraya para ver si me sale con recarga rápida plus. Si no, pues la volveré a montar y desmontar, o hasta que salga un vehículo de agua que pueda hacer lo mismo que con estos dos, y juego a supervivencia con los tres en bajito, en grado 3 con grado 2. Si dicen que es una pasada el Chastain en grado 4, pues vale.
pero yo no quiero jugar solo. En grado 4 tengo un montón de vehículos. Mira, tengo este vehículo en grado 4 con la Nina, que es una pasada. Y todavía no tengo velocidad subida y armadura subida, pero gano casi todas las partidas. Es muy blandito. Ahora mismo lo tengo con 20% de disparo y es una pasada porque hace 550 de daño por disparo. Hace más que con el golpeador. También tengo golpeador en este vehículo. Hace más daño que el golpeador porque el segundo disparo es al 55%, es el 55% cada disparo siempre que estés al máximo. Con la Nina X más casi siempre estás al máximo porque son dos disparos y te carga un 23%, ¿sabes? Y casi siempre estás con dos, o sea, casi siempre estás disparando al máximo. O sea, el golpeador, por ejemplo, es al 95 o el 90%, pero el primer disparo, el siguiente disparo ya es lo más flojito que tienes. O sea, tiene que estar el vehículo cargado. Este no, este siempre es al 55%, pero además no es que tenga el Invictus Plus solo, es que tengo el Invictus Plus y el Invictus normal en el piloto. Y entonces no hago el 55% de daño, hago más. Tengo a nivel 2 ya me aumentan un 3% más y me parece que llega hasta el 5 o al 6% a nivel 4. A nivel 4 el incansable, que es un complemento del invicto, que normalmente no se puede poner, pero hay el truco, igual que el Turbo Plus, no se puede poner el supersónico, hay un truco que es poner en otro vehículo que tenga Invictus, poner esa habilidad de piloto. Pero aquí ha dado la casualidad de que lo tengo el Invictus en los dos. O sea, no me ha hecho falta ni colocar el piloto en otro vehículo para tener la habilidad en el piloto. Y ya he probado golpeador y nada que ver, o sea, fijáis, el golpeador te da 95% de daño, pero el primer disparo es siempre que esté cargado. El Invictus normal te da un 30% de daño siempre que esté al máximo de vida, no al máximo, a 3/4 de vida, y este al 50%. Al 50% de daño en dos disparos es ya dos disparos más que el golpeador. El segundo disparo ya no es al 95. El segundo disparo es normal, ya te puedo decir que me hace el primer disparo a lo mejor 700 de daño y el segundo 300 y pico. Este me hace los dos a 550. A 550 y a 550 el 50%, pero es el 50, cuando lo tenga con el piloto será al 55%, que será pues 600 por cada disparo combinado con el piloto este que se carga mucho de vida, casi siempre estoy al máximo. Y es eso, es que a veces no es la configuración del vehículo en sí, sino depende qué piloto le pongas. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, pues darle un like, y si no también darle un like, que es gratis, y suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo.